Bienvenidos nuevamente a este canal titulado Teología a la Calle. Dios lo ha resucitado. Ese es el grito con el que empiezan a anunciar los primeros cristianos. La iglesia nace en torno a esa alegría. En este momento quisiera compartir con ustedes brevemente qué significa la resurrección y por qué esa resurrección tiene consecuencias para la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué significa que murió y se entregó por mí? Esta acción creadora de Dios, acogiendo a Jesús en su misterio insondable de su amor en sus brazos, es un acontecimiento que desborda el entramado de esta vida donde nosotros nos movemos, desborda nuestros paradigmas, nuestros sistemas explicativos, nuestra razón humana, nuestra lógica. Por eso ningún evangelista se ha atrevido a narrar la resurrección de Jesús. Solo se han limitado a decir y a constatar que es el evento más real, más importante y decisivo que ha ocurrido para la historia humana, pues constituye su fundamento y su verdadera esperanza. Los primeros cristianos piensan que con esta intervención de Dios se inicia la resurrección final de todos y cada uno de nosotros, la plenitud de la esperanza cristiana. Jesús es solo el primogénito entre los muertos, el primero que ha nacido a la vida definitiva de Dios. Es el que ha roto las barreras de la muerte, el que ha abierto las puertas de la vida. Él se nos ha anticipado a disfrutar de una plenitud que nos espera también a nosotros. La resurrección, en primer lugar, para los primeros cristianos significa que Dios le ha dado la razón a Jesús. En la cruz no habían matado solo a Jesús, con él habían matado también su mensaje, su proyecto del reino de Dios y sus pretensiones de un mundo nuevo. Si Jesús tenía razón o no, solo Dios lo podía decir, y no solo lo dijo, lo gritó. Todavía hoy se puede percibir en los textos llegados hasta nosotros la alegría de los primeros discípulos al descubrir que Dios no ha abandonado a Jesús, ha salido en su defensa, se ha identificado con él despejando para siempre cualquier ambigüedad. Para los seguidores de Jesús, la resurrección no es solo una victoria sobre la muerte, es la reacción de Dios que confirma a su querido Jesús desautorizado ante quienes lo han condenado. Esto es lo primero que predican una y otra vez en las cercanías del templo y por las calles de Jerusalén. Jesús tenía razón y sigue teniéndola cuando buscaba una vida digna y dichosa para todos. Ese es el anhelo más grande que guarda Dios en su corazón. Es la manera de vivir que agrada al Padre. Ese es el camino que conduce a la vida. Por eso ahora hay que volver a Galilea. Y no solo recordar lo vivido con Él, sino que cada uno está llamado a reproducir el papel y la vida de Jesús. Se produce entonces un fenómeno singular. Los discípulos van a reavivar de nuevo lo que han experimentado junto a Jesús, pero ahora serán ellos los protagonistas por los caminos de la Galilea. Cuando Jesús curaba a los enfermos, les estaba comunicando la fuerza, la salud y la vida de ese Dios que ha revelado todo su poder salvador resucitando a Jesús de la muerte. Al defender la dignidad de los pobres, las víctimas de tantas injusticias, estaba exigiendo la justicia de Dios, del Dios que resucita a los crucificados, del Dios que se pone al lado de las víctimas y se solidariza con ellas. Al acoger a los pecadores y prostitutas a su mesa, les está ofreciendo el perdón y la paz que los discípulos han gustado en el encuentro con el resucitado. Cuando resucita a Jesús de la tumba, también está dándole la posibilidad a las víctimas para que ya no sean solo víctimas, sino testigos de la resurrección. Al resucitar a Jesús, Dios da validez indestructible a su vida terrena,
a sus gestos por el reino, a sus curaciones, a sus abrazos con el leproso, a sus acogidas y comidas con los pecadores, y lleva a una plenitud mayor lo que había iniciado Jesús en Galilea. La actuación de Jesús, por tanto, no ha terminado con su muerte, para nada. Aquel Jesús al que han visto curar, acoger, perdonar, abrazar y bendecir, es el gran regalo que Dios ha hecho al mundo para que todos encuentren en Él la salvación. Y eso es lo que significa que Dios ha entregado a su Hijo. No significa que lo ha entregado a la muerte de una manera vicaria o sustitutiva, como si fuera un sacrificio para calmar la ira de un ser superior o su propia ira, la ira de Dios. En absoluto, todo eso son imágenes, son metáforas que no podemos tomar al pie de la letra. En ningún momento la Sagrada Escritura dice a quién había que pagarle el precio o algo parecido. No, lo que quieren decir con eso es que el mal tiene mucho poder, pero solo hasta la muerte. Las autoridades judías y los poderosos romanos han matado a Jesús, pero no lo han podido aniquilar. Más allá de la muerte, solo tiene poder el amor insondable de Dios. Los verdugos no triunfan sobre las víctimas. No ha muerto hacia el vacío de la nada, sino hacia la comunión plena con Dios. El Padre no lo ha salvado de la muerte, pero sí en la muerte. Y se puede decir que al resucitarlo, lo ha engendrado como al Hijo más querido. Este Dios que acoge a Jesús en el interior de su muerte, no ha estado nunca separado de Él. El Padre no quiere ver sufrir a Jesús, no ha querido nunca. ¿Cómo va a querer la destrucción injusta de un inocente? ¿Cómo va a querer aquel final trágico para su Hijo más amado? Lo que el Padre quiere es que Jesús sea fiel hasta el final y pueda llevar el amor a todas las situaciones humanas, por más trágicas que puedan parecer. Ni el Padre busca la muerte ignominiosa de Jesús, ni Jesús le ofrece su sangre pensando que le será agradable. A Dios no le agrada esa sangre porque no quiere ver sufrir al Hijo amado de su corazón. Nunca han dicho algo parecido los primeros cristianos. En la crucifixión, Padre e Hijo están unidos, no buscando sangre ni destrucción, sino enfrentándose juntos al mal hasta las últimas consecuencias. Aquel sufrimiento es malo, aquella crucifixión es un crimen. Solo la han buscado las autoridades judías y los representantes del imperio, que se cierran al reino de Dios, que se cierran al mundo más fraterno, más humano, más de familia, de abrazo y de acogida. Jesús no quiere que lo maten y se resiste a beber aquella copa de sufrimiento. Aquello es injusto, pero irá hasta la muerte si hace falta por ser fiel al reino de Dios. Y todos podrán conocer hasta dónde llega su confianza en el Padre y su amor a los hombres. En Jesús crucificado y resucitado, Dios está con nosotros y solo piensa en nosotros y sufre como nosotros, muere para nosotros. De tal manera que la resurrección ha mostrado que Dios estaba con el crucificado de una manera real, sin intervenir contra sus verdugos, pero asegurando su triunfo final. En la resurrección Dios hace justicia a Jesús sin destruir a quienes lo crucifican. Pablo lo dijo de una manera admirable. En Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo sin tomar en cuenta las transgresiones de los hombres. Todo esto parece increíble. Dios no parece tampoco como aquel ser que está descargando su ira sobre Jesús. En ningún momento le hace responsable el Padre de pecados que él no ha cometido. No considera a su Hijo como sustituto de pecadores. Como un Dios justo, le va a imputar a Jesús los pecados que no ha cometido nunca. Jesús es inocente. El pecado no ha entrado en su corazón y en la cruz no está sufriendo ningún castigo de Dios. Está padeciendo el rechazo de quienes se oponen a un mundo fraterno, a un mundo de hermanos. Él no es víctima del Padre, Él es víctima de Caifás y de Pilato. Lo que da valor redentor al suplicio de la cruz es el amor y no el sufrimiento. Lo que salva a la humanidad no es algún misterioso poder encerrado en la sangre derramada ante Dios que busca calmar la ira del Padre en ningún momento. Por sí mismo el sufrimiento es malo, no tiene fuerza redentora alguna.
A Dios no le agrada ver a Jesús sufriendo. Lo único que salva en el Calvario es el amor insondable de Dios, encarnado en el sufrimiento y la muerte de su Hijo. No hay ninguna otra fuerza salvadora fuera del amor. El sufrimiento sigue siendo malo, pero precisamente por eso se convierte en la experiencia humana más sólida y real para vivir y expresar el amor. El amor de Jesús es real, es encarnado y acepta incluso aquellas situaciones donde se realiza el sufrimiento, donde se sufre el dolor. Por eso los primeros cristianos vieron en Jesús crucificado la expresión más realista y extrema del amor incondicional de Dios a la humanidad, el signo misterioso e insondable de su perdón, de su compasión y de su ternura redentora. Solo el amor increíble de Dios puede explicar lo ocurrido en la cruz. Solo a la sombra luminosa de la cruz pudo surgir la trascendental y milagrosa afirmación cristiana que decía: Dios es amor. Esto es lo que significa la frase de Pablo: el Hijo de Dios me ha amado y se ha entregado a sí mismo por mí. Ha llevado hasta las situaciones más inhumanas por las que pasamos todas las personas el amor y la presencia del Padre. Por eso me amó y se entregó por mí. No hay otra fuerza salvadora fuera del amor. Por eso da tristeza ver a tantos predicadores proyectando sus patologías y sus miedos en Dios, dibujando un Padre lleno de sed de venganza, de resentimiento, de odio hacia todos aquellos que no hicieron o no hacen en este momento lo que el Padre pide. El Dios del resucitado es completamente diferente. En ningún momento le está diciendo a Pedro por qué lo traicionó, ni le está sacando en cara lo que hizo. En ningún momento está recriminando falta alguna a cualquiera de sus discípulos cuando se les aparece en el lago. ¿Por qué lo abandonaron? En absoluto les hace esa pregunta. En absoluto los condena, en absoluto los juzga. Simplemente come con ellos, pesca con ellos, celebra con ellos y les pide que vayan a Galilea a reproducir la misma vida que Él vivió. Significa ir a la vida cotidiana y reproducir sus gestos, sus abrazos, su inclusión, su acogida y sobre todo a transmitir el Dios del Hijo pródigo, que abraza al Hijo sin recriminarle absolutamente nada de lo que hizo. La resurrección es un grito de esperanza y es un grito sobre todo de misericordia. Dejemos a Dios ser Dios. Dejemos a la misericordia de Dios transformar toda nuestra vida, toda nuestra conducta y sobre todo nuestro corazón. Felices Pascuas de Resurrección y hasta una próxima entrega.